¿Conoces a los Leprechauns? Bienvenido a una de tantas historias. Cuentos de Leprechauns 1, Sombras de Clonliffe. En un pequeño pueblo irlandés llamado Clonliffe, rodeado de exuberantes colinas verdes y campos interminables, vivía una comunidad que siempre había compartido historias sobre criaturas mágicas que deambulaban por los bosques circundantes. Sin embargo, ninguna historia era tan inquietante como la leyenda de los Leprechauns que habitaban un rincón oscuro y olvidado del bosque de Kildare. Se decía que estos Leprechauns no eran como los demás, no eran seres risueños que se dedicaban a esconder su oro en arcoíris. Al contrario, eran sombríos y malévolos, capaces de atraer a los curiosos hacia su oscuro reino, donde la felicidad se desvanecía y solo la desesperación permanecía. La historia comenzó a circular cuando Seamus O'Rourke, un valiente joven del pueblo, desapareció misteriosamente mientras exploraba el bosque en busca de tesoros ocultos. La noche que Seamus se aventuró en el bosque estaba envuelta en una espesa niebla, como si la naturaleza misma quisiera ocultar los secretos del oscuro reino de los Leprechauns. La luna arrojaba tenues rayos de luz que apenas penetraban la densa vegetación. Seamus avanzaba con cautela, su corazón latía con fuerza, pero su deseo de descubrir la verdad lo impulsaba a seguir. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos, Seamus comenzó a escuchar risas susurrantes que resonaban en la oscuridad. Las sombras parecían moverse y danzar a su alrededor, como si el bosque estuviera vivo con una energía siniestra. A pesar de sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal, Seamus no podía dar marcha atrás. La curiosidad lo tenía firmemente en sus garras. De repente, en medio de la penumbra, Seamus vislumbró una pequeña figura encorvada con un sombrero puntiagudo y ojos brillantes. Era un Leprechaun, pero no uno de los amigables que la gente solía imaginar. Este tenía una expresión malévola, y sus ojos destellaban con una luz maligna que helaba la sangre. Sin previo aviso, el Leprechaun desapareció entre las sombras, dejando a Seamus con la sensación de que algo terrible estaba a punto de desatarse. Después de la misteriosa desaparición de Seamus O'Rourke, el pueblo de Clonliffe quedó sumido en un estado de consternación. Los rumores sobre los Leprechauns malévolos que habitaban el bosque de Kildare se extendieron como el fuego, y la gente comenzó a evitar la zona como si estuviera maldita. Sin embargo, la curiosidad y el miedo a lo desconocido a menudo van de la mano. Algunos valientes del pueblo, entre ellos la hermana de Seamus, Maeve O'Rourke, no podían soportar la incertidumbre y la angustia que se cernía sobre sus vidas. Determinada a descubrir la verdad detrás de la desaparición de su hermano, Maeve decidió adentrarse en el bosque prohibido, desafiando las advertencias de los ancianos y el palpable temor que flotaba en el aire. Con una linterna en mano, Maeve penetró en el oscuro bosque. El crujir de las ramas bajo sus pies resonaba como un eco inquietante, mientras las sombras parecían cerrarse a su alrededor. Avanzando con paso decidido, la joven sintió la presión del bosque, como si los árboles mismos estuvieran observándola con ojos invisibles. De repente, Maeve percibió un suave murmullo, risas burlonas que se mezclaban con el viento. Se detuvo en seco, temiendo lo que podría encontrarse en la penumbra. Entre los árboles, vislumbró la figura encorvada de un Leprechaun, el mismo ser malévolo que había desaparecido con su hermano. Los ojos del pequeño ser destellaban con una malicia que envolvía la atmósfera en un aire asfixiante. Maeve, armada con coraje y determinación, enfrentó al Leprechaun y le exigió respuestas sobre el paradero de Seamus. El ser diminuto soltó una risa siniestra y, con una mirada burlona, le ofreció una elección imposible: abandonar la búsqueda y regresar a su hogar, o enfrentar las consecuencias de adentrarse más en el reino de los Leprechauns. Maeve, impulsada por el amor fraternal y la valentía, decidió enfrentar lo desconocido, sin saber que cada paso la acercaba más a un destino aterrador. Maeve O'Rourke, decidida a descubrir la verdad detrás de la desaparición de su hermano Seamus, avanzó más profundamente en el oscuro bosque de Kildare. A medida que se adentraba, las risas burlonas de los Leprechauns resonaban a su alrededor, y las sombras parecían cerrarse como garras invisibles, envolviéndola en una atmósfera lúgubre y opresiva.
Entre los árboles retorcidos, Maeve llegó a un claro donde la luna apenas lograba iluminar el suelo. En el centro, rodeado por una tenue luz verdosa, yacía un antiguo círculo de piedras. En ese momento, los Leprechauns emergieron de las sombras, rodeando a Maeve con sus risas diabólicas. El Leprechaun malévolo que había visto anteriormente se alzó y anunció que había llegado el momento de pagar el precio por su atrevimiento. De repente, el círculo de piedras cobró vida con una energía oscura y retorcida. Maeve sintió como la tierra temblaba bajo sus pies, y visiones aterradoras se desplegaron frente a ella. Imágenes de su hermano, Seamus, atrapado en un mundo sombrío, luchando contra las garras de la desesperación, la llenaron de angustia. Los Leprechauns, con sus sombríos ojos fijos en Maeve, le revelaron la verdad. Seamus estaba atrapado en un reino paralelo, un lugar donde la luz se extinguía y la esperanza se desvanecía. La única manera de liberar a su hermano era superar una serie de pruebas aterradoras que desafiarían su coraje y resistencia. Maeve, sin dudarlo, aceptó el desafío. Los Leprechauns la condujeron por un laberinto de pesadillas, donde criaturas de la oscuridad y visiones terroríficas ponían a prueba su valentía. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad oculta detrás de la desaparición de Seamus, pero también la sumergía en un abismo de miedo y desesperación. El destino de su hermano pendía de un hilo, y Maeve se enfrentaba a una elección imposible entre salvar a Seamus o sucumbir a la oscuridad que amenazaba con consumirla. Maeve O'Rourke, inmersa en el laberinto de pesadillas guiada por los Leprechauns malévolos, enfrentó cada prueba con coraje y determinación. A medida que superaba los desafíos, la oscuridad que envolvía el bosque parecía ceder, como si la luz luchara por regresar a aquel rincón olvidado. Los Leprechauns, sorprendidos por la valentía de Maeve, observaban con ojos inquietos. Finalmente, llegó al corazón del reino sombrío, donde encontró a Seamus atrapado en un torbellino de sombras. La mirada de su hermano reflejaba el sufrimiento de haber estado perdido en ese lugar desolado. Sin embargo, Maeve no vaciló, con determinación, se acercó y rompió las cadenas mágicas que lo mantenían prisionero. A medida que el círculo de piedras brillaba con una luz purificadora, los Leprechauns malévolos retrocedieron ante la fuerza de la redención. El bosque, que una vez estuvo sumido en la oscuridad, comenzó a recobrar vida, las hojas de los árboles reverdecieron y los pájaros entonaron canciones de alegría. Con su hermano a salvo, Maeve regresó al pueblo de Clonliffe, pero la experiencia dejó una huella imborrable en su corazón. Las leyendas sobre los Leprechauns malévolos y el oscuro bosque de Kildare se contaron de generación en generación, recordando a todos que la curiosidad puede llevar a la oscuridad, pero también puede desencadenar la luz que vence a la sombra. Desde ese día, la historia de Maeve O'Rourke se convirtió en un símbolo de valentía y redención en Clonliffe. Los Leprechauns malévolos, aunque aún se rumorea que acechan en la oscuridad, saben que hay una fuerza en el pueblo que no teme enfrentar la oscuridad para encontrar la luz.